Hola, soy Carlos Domínguez con un nuevo video para Bitácora Docente de un Analista. El día de hoy, los malos entendidos. Es muy común escuchar en muchos ámbitos del ejercicio práctico y del campo laboral de la psicología el por qué no me entiende mi familia, mi pareja, mis amigos, el por qué se interpretan las cosas de forma muy compleja, muy dispersa, muy distinta a como la quiero, a como la quiero transmitir, el por qué yo digo una cosa y la persona entiende y atiende de eso que yo digo algo diferente. El por qué al dar una clase el maestro dice que de repente fue un tema genial, que se abordó de forma súper interesante y el grupo dice, pues yo no le entendí nada y nada más sorprendía y abría los ojos, me sorprendía y abría los ojos más como para que el maestro creyera que le estaba entendiendo. Entonces, ¿por qué hay tantos fallos en el entendimiento de la comunicación? Pues la cuestión está, hay una frase mítica en la filosofía que dice, no vemos el mundo como es, lo vemos como somos. Cuando veo con atención una realidad, lo que estoy interpretando de esa realidad es mi proyección, es mi perspectiva. Entonces, siempre tengo ese sesgo de autoafirmación en todo lo que escucho. Nunca entenderé al 100% lo que alguien más intenta transmitir. Sé que con esto que les estoy hablando el día de hoy, yo mismo me estoy dando una especie de tiro en el pie porque trato de divulgar, de ejercer un tipo de contenido que transmite información, reflexiones, análisis, pensamiento un tanto crítico o no tradicional, por llamarlo de cierta forma. Entonces, siempre trato de transmitir una cosa y muy seguramente lo que se escucha es otra, lo que se entiende es otra y el análisis que se puede hacer al escuchar un tipo de pensamiento siempre va a ser distinto a lo que el pensamiento había trazado como sentido. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? El mítico problema de la comunicación es la interpretación del mensaje, que siempre el emisor trata de dar a entender, de describir y de explicar una realidad. Y esta está llena del contexto, de los significantes, del vocabulario y de las representaciones que tiene el emisor. En cambio, el receptor, con su misma realidad de significantes, interpretaciones, vocabulario y experiencias, es con lo que decodifica el mensaje obtenido para traducir a sus entendimientos, a sus comprensiones, esa información. Entonces, siempre escucharé y entenderé la vida a partir de lo que yo ya tengo en mi campo de saberes, de experiencias, de conocimientos y de aprendizajes en general. Y por eso es que el fallo en la comunicación es siempre el eterno problema de las relaciones interpersonales, en el ámbito que sea. Estaba checándolo con mi equipo de trabajo acerca de los contenidos que estamos publicando, de los espacios en los que trabajamos y estábamos diciendo en algún momento el qué contenido vamos a empezar a producir ya en colectivo, el qué trabajo vamos a desarrollar y a transmitir como para potenciar el instituto, la clínica en la que estamos empezando a desenvolvernos ya como equipo de trabajo. Y una persona nos decía que hablar más sobre el amor, sobre las relaciones de pareja, sobre el enamoramiento. Otra persona comentaba, no, que eso ya está muy trillado, que de eso habla toda la gente, que mejor hablar más de una cuestión de crecimiento personal, de desarrollo intelectual, de emprendimiento y unas mejoras en cuanto a crecimiento de las personas en lo individual. Y a otra persona dice, no, eso es muy narcisista. Mejor hay que hablar de lazos sociales, de comunidad,
de desarrollo socioeducativo, ¿sí? Entonces cada quien estaba dando su opinión y algo que yo le comentaba a este equipo es cómo cada quien habla de lo que tiene en su campo de visión, de lo que tiene en su realidad. Todos hablamos, como dice el refrán, cada quien se queja de cómo le fue en la feria, cada quien habla de lo que trae cargando, cada quien expresa sus necesidades. Entonces, lo más difícil de lograr en una comunicación es un mismo canal de significantes y representaciones. Es decir, que estemos en la misma consonancia. No porque haya trabajado con mi equipo de especialistas desde el ámbito psicológico, crítico, desde el psicoanálisis, desde perspectivas clínicas de la salud mental, estamos hablando de lo mismo. No es lo mismo, no son las mismas ideas, no son las mismas representaciones, no son las mismas experiencias. E independientemente de la formación que la hayamos tenido en distintos años, aunque haya sido la misma formación, que haya sido con distintos maestros, y que hablamos teóricamente de algo semejante, ya en cuanto al pensamiento ejercido, los argumentos explicados, expresados y hablados son distintos. Entonces, ¿cómo le puedo pedir a alguien que me entienda cuando yo estoy viviendo una realidad particular? Yo no sé cómo le fue a esta persona que se dirige a mí a lo largo del día, pero esa persona, como lo está sintiendo, lo está expresando más allá de las palabras, con su conducta, con su semblante, con su lenguaje corporal, con sus reacciones, con sus intereses, con la forma en la que desea cubrir una necesidad. Una cosa es tener hambre y otra cosa es cubrirla con un antojo y no solo saciar la necesidad. Entonces, eso transmite. Yo tengo hambre, cuando no como me enojo, pero ¿cómo lidio con esa hambre? ¿Cómo sacio esa necesidad? Por lo regular la saciaré con un antojo, con algo más psíquico, que con lo que sería la necesidad anatómica. ¿Cómo sacio esa necesidad anatómica? Entonces, así es como nos comunicamos, así es como nos expresamos, así es como convivimos y compartimos con los otros, desde la necesidad tanto psíquica como orgánica. Esas dos cosas se nos entrelazan y en cada acción, en cada decisión, en cada resolución de problema e incluso en cada frase que expresamos, van esas dos realidades entrelazadas y de esas dos depende el que yo haga con eficacia esa acción y la comunicación, también la acción comunicativa. Dependerá de esas dos que tengan un impacto en el otro, pero el otro no sabe qué es lo que en cuanto a necesidad orgánica tengo y mucho menos en lo que en cuanto a necesidad psíquica tengo. No lo sabe. Por eso es que falla la comunicación. Por eso es que el malentendido eternamente está chocando contra una barrera que es lo que el otro ignora de mí o lo que yo ignoro de ese otro. Contra esa barrera siempre choca el entendimiento del mensaje recibido. Entonces, me quedaré en el mejor de los casos con las representaciones y definiciones de diccionario que tienen cada una de las palabras que me dijeron. Con eso es con lo que en el mejor de los casos me quedaré. Pero si hay de repente en un contexto familiar en común con la persona con la que estoy teniendo esta comunicación y hay un significante que es más común en este lazo interpersonal que lo que es el significado del diccionario, pondré ese significante más que el significado de diccionario. Y ahí hay otro rango de error. Trato de ejemplificarlo un poco más concreto. Si en el lenguaje coloquial una palabra tiene una connotación un poco más subida de tono, ¿sí? Cuando alguien me está hablando desde su realidad y desde el entrelazado que es su necesidad psíquica con su necesidad fisiológica y usa esa palabra, yo estoy, a ver, ¿la dijo en el entendido coloquial o con la seriedad que tiene la palabra? No se lo expreso, la mayor parte del tiempo no le expreso la discrepancia que puede haber entre si me lo dijo con la seriedad de la palabra
o me lo dijo con el uso coloquial de la palabra, ¿sí? Y entonces yo me quedo en esa disyuntiva y ya desde ahí el entendimiento del mensaje tiene dos rutas totalmente distintas. Apunta hacia otros sentidos significantes y saberes incluso, ¿sí? Entonces, por eso el malentendido. Un te quiero, por eso hasta en juego y broma se dice, ¿para qué? ¿O cómo? ¿O en qué contexto? ¿Sí? Precisamente por lo ambiguo que es. Cada palabra, cada representación de palabra tiene una plasticidad enorme de entendimiento. ¿Sí? Tenemos ejemplos en la cultura mexicana muy coloquiales. El güey, ¿sí? Hace referencia a un animal, hace referencia a un animal con cuernos, hace referencia a una camaradería, hace referencia a una sorpresa, hace referencia a una duda, hace referencia a una afirmación, hace referencia a un mero saludo convencional, coloquial, hace referencia a muchas cosas. Y con la tonalidad, con el momento en el que lo aplico, se plastifica todavía más esa representación y se usa con ese juego de palabras que de repente desde lo coloquial le decimos palabras con doble sentido y no necesariamente el sentido que tiene la palabra como concepto y un sentido un tanto más morboso o libidinoso. No, sino precisamente esa enorme plasticidad que tienen las palabras da para que tengan no solo dos sentidos, 5, 10, 15 sentidos distintos en la plasticidad que va a tener esa palabra. En México tenemos una enorme gama de palabras significantes que tienen muchísimos contextos, muchísimas aplicaciones e implicaciones, que suenan de una forma en un contexto y que en otro contexto suenan de otra y hacen referencia a otra. Y que a veces la misma palabra significa lo contrario en un contexto que en otro. ¿Sí? Entonces, somos ricos en diversidad de significantes y por lo mismo hay una enorme brecha de fallo en el entendimiento del mensaje. Por eso la comicidad en México es tan enorme, porque se puede hacer una ocurrencia tan grande y una ocurrencia diametralmente opuesta al sentido de la palabra. Y la comedia tiene mucho ese sentido, el poder conectar mediante una ocurrencia un significante, una línea de significante con otra y detona muchísimas interpretaciones. Y en esa ocurrencia que es tan dispar del sentido al que le habíamos dado a una frase, a una premisa, es que al conectarse con la otra de esa forma creativa, causa gracia, ¿sí? Entonces, como eso lo tenemos muy presente todo el tiempo en la cultura latinoamericana, en México específicamente, cuando nos están hablando de algún tema serio incluso, como que tenemos esa tendencia ya inconsciente a buscar un tipo de remate que ocurrentemente me lleve a otra línea. Y en el choro mareador, que le llaman también en muchas de las personas que tienen un discurso con mucha baja, etcétera, tal vez un poco como este video, las personas están esperando a que haya ese sentido, esa palabra, esa frase que termine por enmarcar todo lo que me está diciendo y que me caiga el 20 de lo que me está diciendo. A veces es eso. Por eso muchas veces en el entendido de una comunicación o de una discusión, de un diálogo en el que se están tratando de encajar significantes, lo que se busca es que caiga uno en específico que dé cuenta del por qué me aventaste todo ese choro, o del por qué dijiste todo lo que dijiste, hiciste todo lo que hiciste, te expresaste y te moviste de todas esas formas en las que te expresaste y te moviste. Y como que estoy esperando una palabrita que condense, un ejemplito, una frasecita que lo condense y que esa me caiga el 20. O también al expresarlo, estoy buscando las palabras para que tú me entiendas desde tu contexto. Pero también, cuando yo te estoy tratando de transmitir algo y estoy buscando las frases,
las palabras correctas para que me lo entiendas desde tu contexto, estoy haciendo un intento de traducir tu realidad de ese entramado que es tu necesidad psíquica con tu necesidad orgánica para con lo que yo estoy sintiendo. O sea, es meternos en un rompecabezas de imágenes que en su totalidad ni siquiera encajan. Es decir, mi rompecabezas de significantes y representaciones contra tu rompecabezas de significantes y representaciones. Y tratar de embonar una pieza de mi discurso con una pieza de tu discurso. Y que pueda ser una pieza que dé una imagen en específico, el entendimiento. Entonces, no va a encajar, no va a encajar. Por eso tardaré más en explicar y en tratar de aterrizar incluso yo mi idea a un campo en el cual caiga en blandito y ahí se pueda mantener un poco en lo que le cae al otro ese entendimiento de qué es lo que traigo, del por qué lo dije. ¿Sí? Entonces, precisamente el arte de comunicarse asertivamente con otro es primero que nada poner un terreno en el cual lo que caiga ahí de palabras, de expresiones, de lenguaje, caiga en blandito y que se siga sosteniendo, no que se hunda ni que caiga en rígido, porque caerá de forma muy abrupta y se entenderá, interpretará de esa forma dura. Y tenemos que saber que esa plasticidad es la que se tiene que mover y que, ok, capto una de esas representaciones plastificadas que tiene la palabra y no es. Ah, ok, entonces la devuelvo y que siga ahí en blandito. ¿Sí? Por eso, de repente, muchas personas en clínica dicen, es que el tema lo he platicado con mi pareja 20 veces y nunca llegamos a nada. La cuestión está en que siempre se busca la salida a la interpretación desde la emisión del mensaje. O sea, desde lo que yo emití como mensaje, siempre pretenderé que se me entienda desde donde salió de mí y no desde las posibilidades en las que después de ese tiempo tenía ese significante en mí, o yo ya tenía como otra instancia la necesidad orgánica y la necesidad afectiva, la necesidad psíquica. Ya en otro momento no significa lo mismo eso que dije, pero cuando sale el tema, me abre nuevamente esa sensación y esa necesidad, y por eso recurro nuevamente a que se intente definir, entender, conceptualizar y comprender desde aquella emoción, aunque hoy ya no haya tenido esa emoción, pero abre el tema y el tema abre esa emoción, esa sensación. ¿Sí? Por eso la idea de cuando se abre un tema, sí o sí es repetir los entendimientos, las sensaciones y las expresiones de aquel momento, sea cual sea, tenga 1 año, tenga 5 años, tenga 15 años, tenga toda mi vida. ¿Sí? Por eso un tema se platica y se reproduce muchas veces en una relación comunicativa. Pasa mucho con la familia, en el ámbito pareja, padres e hijos, entre hermanos, con abuelos y etcétera, etcétera. Se repite y se repite, porque no solo se repite el tema, se repite en la representación que tengo yo de cada palabra en ese tema, la representación que tiene el otro de cada palabra en ese tema, las sensaciones que estaban albergándome en ese momento y las sensaciones con las que el otro estaba ahí respondiendo a las mías. Eso es lo que se repite, no solo las palabras, ni tampoco la necesidad de entenderlo como en ese momento se solicitó que se entendiera. Creo que suena un tanto también como a trabalenguas, pero precisamente eso es lo que estoy explicando. ¿Cuáles son los malos entendidos? Una interpretación desde una realidad orgánica y psíquica que es diferente que es diferente en el emisor que en el receptor. Es distinta. Y esa es la realidad del malentendido. Porque muchas veces el malentendido inicia con mis propios fallos en la expresión y en las palabras que uso para dar cuenta de lo que siento y de lo que me pasa.
Si ni yo lo logro identificar con las palabras, con las frases y con las representaciones idóneas y que den cuenta muy claramente de cómo estoy, cómo me siento y cuál es ese entramado que traigo orgánica y psíquicamente, muchas veces ni yo tengo el vocabulario suficiente o la lucidez suficiente para poderlo entrelazar cada uno de esos significantes de los que ya tengo, porque en el vocabulario tengo casi las mismas palabras que cualquier erudito. En mi vocabulario puedo entender palabras muy complejas, que no las use en mi discurso diario, en mi habla diaria, no significa que no las tenga, están en mi vocabulario, pero tal vez no las logro usar y precisamente cuando las necesito usar y no las uso, es cuando ya desde la emisión del mensaje ya hay un malentendido. Yo soy el que inicia el malentendido. Principalmente, por esto que mencionaba hace unos minutos, yo inicio el malentendido porque en mí hay una configuración entre mi realidad orgánica, mi realidad psíquica y mi realidad social. Ahí hay un entramado. Esa es una trenza que me da a mí un principio de realidad, que me da un hoy, aquí, ahora, soy. Soy en este tiempo y en este espacio. Eso me lo da. ¿Sí? Entonces llego con alguien que es importante en mi vida y a quien quiero hacer partícipe de esta realidad y ese alguien va a tratar de entenderme, pero no por mí aquí y ahora, no por mi realidad psíquica, orgánica y socioafectiva, no me va a entender por eso, sino me va a entender por su representación que tiene de mí en ese momento, en este momento. Desde ahí es de donde va a tratar de entender mis palabras. ¿Sí? No desde lo que me está pasando nítidamente, realmente hoy. Entonces, ya desde ahí, yo ya puse un malentendido sobre la mesa y no cayó en ese blandito, ¿sí? Más bien, si yo puse ese malentendido, caerá en una arena movediza, que pronto, si ese otro no rescata algo de lo que yo le dije con un entendido que a mí me dé cuenta de que sí me está escuchando, eso se hundirá. Y al hundirse, como las palabras que no digo, se quedan enterradas vivas y empezarán a hacer ruido, empezarán a manifestarse con una tensión pulsional que en algún momento eventualmente serán caóticas y explotarán. Así son. Entonces, por eso, yo tengo una situación dada X, llego y la expreso por mi realidad del aquí y el ahora, ¿sí? Que ya tiene un entramado complicado, le expreso. Y si el otro no pesca algo que me da a mí el entendido de que me está escuchando nítidamente, esa palabra se hundirá, esa frase, ese discurso se hundirá y caerá como en esas arenas movedizas que de repente ya no estarán a la mano ahí. Y por eso es que ya de repente me cierro a volverme a abrir, a volver a decir, a volver a comunicarle a otro algo que me pasa, porque ya hubo un malentendido. Y la cuestión esta del malentendido en todos los ámbitos es, en primera, porque ni yo me entiendo. ¿Cómo le voy a pedir al otro que me entienda? Eso ya es un cliché de la psicología clásica, ¿sí? Si ni yo me entiendo, ¿cómo voy a pedirle al otro que me entienda? Y la cuestión es esa, el que necesitaremos hablar de un tema, plantear una realidad, intención, interés, de muchas formas distintas. No tiene el mínimo sentido de resolución de una comunicación, de una discusión, el hablar del mismo tema con las mismas palabras, desde las mismas sensaciones, porque el destino siempre será el mismo, un malentendido. Romper el malentendido es lograr expresarme del mismo tema con significantes distintos, desde contextos distintos. No voy a contar el día más feliz de mi vida, lo haya vivido hace un mes, un año, 10 años. No voy a hablar de ese mismo día de dos formas diferentes. Y eso es lo que tiene que reinar en el entendimiento de lo que logro elaborar en la comunicación cotidiana. Porque inconscientemente solo lo que digo de forma un poco más abierta, natural y fluida es de lo que sale con esa plasticidad. Pero cuando es una discusión reiterada, cuando es un tema que se repite y se repite y se repite, lo que se repite, ya lo decía,
Es todo lo que en ese momento pensaba, lo que en ese momento sentía, lo que en ese momento no encajaba, la demanda que yo le puse al otro. Eso es lo que se repite, ¿sí? Y ese es el problema del malentendido, que se va a repetir y repetir y repetir hasta que no haya un campo en el cual se hagan esas cosas más flexible, un poco más ameno y que puedan entenderse con su plasticidad las palabras que en ese momento fueron problemáticas y que en otro momento no lo serán. Espero haberme dado a entender un poquito con esta explicación de los malos entendidos. Espero sus comentarios.